a todos, soy Jesús López y le voy a hablar sobre la opinión pública. Como hemos visto, la opinión pública no tiene definiciones únicas, sino un sentido como indicador social sobre los temas de interés común para la naturaleza. Cambia según quien lo analice. Por ejemplo, Habermas la ve como un debate racional en un diálogo libre entre ciudadanos que usan la lógica para cuestionar al Estado. Lickman sostiene que no reacciona a un mundo real, sino que a estereotipos creados por los medios y por lo tanto la opinión es manipulable. Noel Newman la define como un mecanismo de integración social donde la gente piensa o calla para ser aceptada y asegurar la supervivencia del grupo. Mientras que Satori advierte sobre el homo videns, la televisión y la imagen anulan nuestra capacidad de pensar, creando así una opinión teledirigida. Por otra parte, Bourdieu cuestiona: quien tiene derecho a opinar sugiere que la opinión pública suele ser la voz de quienes tienen estatus para ser escuchados. De esta forma, para entender el formato hoy en día, el texto propone analizar 4 ejes fundamentales, que estos son la historia, que con el paso de la opinión de las élites ilustradas en la opinión de las masas, en aspectos sociales como el miedo al aislamiento o a la presión del grupo, moldean lo que decimos. Y finalmente los canales de comunicación, el papel, la prensa, la TV y ahora las redes sociales como constructores de la realidad, el consenso social, aplicaciones de la teoría de la espiral del silencio, donde los individuos callan sus posturas si perciben que son minoritarias, para evitar así el rechazo. Entonces podría decirse que la opinión pública es el campo de batalla entre el pensamiento crítico individual y la influencia de los medios en la sociedad. No solo que la gente piensa, sino el resultado de las presiones sociales, imágenes mediáticas y estructuras de poder. La trayectoria de la opinión pública se divide en 3 grandes etapas de la apertura. En la antigüedad, donde el diálogo cerrado, exclusivo de las élites mobiliarias del siglo XVIII y XIX, con pensadores como Locke o Rousseau, la opinión pública se teorizó como la base de las democracias liberales, contemporáneas de la democracia temporal totalmente, permitiendo que cualquier ciudadano manifieste su postura para eventos globales. Para Jürgen Habermas, el concepto moderno nace de la Europa burguesa del siglo XVIII, siendo los espacios, los cafés ingleses, los salones parisinos, fueron los primeros laboratorios de debate, por decirlo así. El método de la argumentación racional ya no se obedecía por tradición, sino que se cuestionaba mediante la lógica. Y finalmente la función, actuar como una herramienta de fiscalización del poder político, desafiando directamente la autoridad del Estado, institucional y modernidad. Al paso de la filosofía de la ciencia durante los siglos XIX y XX, Walter Lippmann publicó el primer tratado formal definiendo cómo se construye la opinión en sociedades complejas. La democracia, siendo la opinión pública, se consolida como el vínculo legítimo entre los ciudadanos privados y el ejército del poder público. Hoy, la revolución tecnológica ha transformado la naturaleza del fenómeno. Inmediatez, la información fluye a tiempo real eliminando las barreras geográficas. La interacción, donde el ciudadano ya no es un receptor pasivo, sino un participante activo en entornos digitales. El impacto político se ha consolidado como el quinto poder, por decirlo así, capaz de moldear la realidad sociopolítica y además de presionar a las instituciones globales de una manera dinámica. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Muy buenos días, Junior Vélez. Dando continuidad al tema, hemos hablado de lo que son los aspectos psicosociales que intervienen en la formación de la opinión pública. Para ello, hemos de comentar que este se nutre de procesos psicológicos individuales, además de dinámicas grupales, y hay que destacar varios ejes que son claves, como lo son la percepción y la atención selectiva, los cuales pues las personas filtran información conforme a las creencias previas, valores e intereses. También está la normalización social, pues conduce a lo que son las conductas y expresiones de pares que influyen en lo que se considera normal o aceptable en un grupo. También está lo que es la identidad y la pertenencia,
lo cual, digamos, se puede asociar a lo que son las identidades étnicas, ideológicas, religiosas. Hablemos de también que dentro de esto también está la atribución de causación y causalidad, que no es más que donde se busca explicar los problemas sociales atribuyéndolos a causas de percepciones. Está lo que es la emoción y afecto. Pues se implica lo que son emociones como el miedo, también lo que es la esperanza o la indignación. También está lo que es la propaganda y marcos, que es la forma, digamos, de presentar un tema donde se muestra lo que se destaque o lo que se oculte. Podemos hablar de lo que es la autoridad y legitimidad de la fuente. Acá las declaraciones de figuras que, digamos, se perciben como confiables o legítimas que impacten en la aceptación o el rechazo. También está lo que son las influencias de red y difusión social, donde las interacciones en redes sociales y las conversaciones cara a cara, además de lo que son las comunicaciones informales, que digamos que esto favorece la propagación de las ideas. También están los sesgos y disonancia cognitiva, donde las personas buscan la coherencia. También están los rituales de opinión, donde, pues, por ejemplo, los medios de comunicación y lo que muestran encuestas y debates públicos, donde se crean momentos de opinión momentáneos, que pueden convertirse en una corriente dominante. Hablemos de los canales de comunicación como facilitadores del fenómeno. Los canales actúan, digamos, que como esos puentes donde la información y la ciudadanía modulan el alcance, el detalle y la persuasión. Además, podemos mostrar en diferentes categorías, como los medios tradicionales, que son la prensa, la radio y la televisión. Están los medios digitales y de redes sociales, donde se hace una difusión rápida, algoritmos de plataforma, fragmentación de audiencias. También están los medios institucionales y mensajes oficiales como comunicaciones gubernamentales o instituciones para informar, legitimar o justificar políticas. También está lo que es el discurso político y campañas. Acá se utilizan estrategias de persuasión, contranarrativas, narrativas. Además está también lo que son la cultura popular y el entretenimiento. Acá se hablan de temas que se introducen de forma transversal. También está lo que es la comunicación interpersonal, donde convergen lo que son conversaciones en comunidades, familias y lugares de trabajo. También está el framing y la agenda setting. Aquí se marca un tema donde se enfatiza y lo que queremos resaltar y lo que queremos omitir. Las claves para entender lo que es la influencia se deriva de la repetición y la facilidad de acceso, donde incrementan la posibilidad de aceptación. Hablemos de la fórmula del consenso social. Digamos que debemos convenir que no existe una fórmula matemática única para ese consenso social, ya que digamos que es un fenómeno complejo y dinámico, pero sin embargo podemos esbozar una representación simplificada que capture variables muy influyentes. Dentro de estas variables está la exposición de información, la relevancia percibida, la tolerancia a apertura de cambio. También está lo que es la credibilidad de la fuente, la intensidad emocional generada, la influencia de redes y comunidad, los sesgos preexistentes. Está lo que es el esbozo de una relación cualitativa, que puede ser el consenso, puede ser, bien, en términos prácticos, el consenso tiende a aumentar cuando sea relevante, moderado, creíble. Veamos lo que es el enfoque para facilitar el consenso de materia ética. Debe generar transparencia y claridad en la información, debe ser presentado con argumentos en marcos comprensibles y, digamos, fomentar la deliberación pública y los espacios de escucha. Por su atención, gracias.